Gracias, muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto estar con ustedes esta tarde, noche. Hoy vamos a platicar de un tema que me parece muy interesante, sobre todo porque nos va colocando de frente a los grandes retos que nos presenta la tecnología digital. Y esto tiene que ver justamente con la propia justicia en este ámbito. Le agradezco mucho a la Escuela Judicial Electoral la invitación que se sirvió formularme para platicar con ustedes esta tarde. Desde aquí un afectuoso saludo a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, igualmente al magistrado Felipe de la Mata Pizaña y a los magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y el conjunto de magistradas y magistrados que integran la sala superior y las distintas salas regionales. Saludo con mucho afecto a las personas que poco a poco van ya también incorporándose a esta charla y que gentilmente van prendiendo sus cámaras para poder saludarles. Hoy les decía yo que vamos a platicar sobre este tema que está vinculado con la justicia digital. ¿En qué sentido? Eh, Hola Teresita, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bien, gracias, aquí al pendiente. Gracias, ¿ya lista con cafecito y todo? Pues esperemos. Muy bien, bueno, pues vamos a platicar entonces, decía yo, sobre este tema de la justicia digital y en qué sentido se inserta o se incorpora, digamos, de manera transversal en todas y cada una de las actividades del Tribunal Electoral, así como en la propia capacitación como esta tarde estamos desarrollando con ustedes. Hay que platicar, bueno, primero que nada, que la manera como la sociedad transitaba en su comunicación, es decir, los instrumentos mediante los cuales podíamos acercarnos y platicar, bueno, pues datan, como todos ustedes saben, pues datan desde prácticamente las pictografías, las pinturas en cuevas, ¿no? Es decir, cómo se transmitía el conocimiento de una generación a otra. Y bueno, pues había datos relevantes que se dejaban plasmados, ya sea en la piedra y después en el papel. Con la imprenta, bueno, pues surgió toda una revolución hasta llegar prácticamente al periódico. El periódico fue un elemento fundamental de conocimiento de la información de todo el mundo. ¿Y qué decir de la radio y de la televisión? Cuando nos acercamos ya a esta etapa mucho más moderna, encontramos que la manera como se comunican las personas, pues principalmente tiene que ver con medios masivos. Y qué mejor muestra de ello lo tenemos con Shakira. No sé si viste, si has escuchado su canción, Tere. La última, ¿sí? Bueno, pues hay todo una especie eh, digamos, es todo un fenómeno que es digno de analizar porque digamos, en un solo momento, esta cantante pudo replicar como si fuera una especie de ola, ¿no? A millones y millones de personas. Yo que no soy tan seguidor de Shakira, me sé casi la canción porque la escucho en la radio, sé de qué va, sé de su tema, del rompimiento con su pareja, sé que en la canción se nombran a personas, la suegra, la pareja y una chica más, ¿no? Que dice que claramente no es algo así. Bueno, también se involucran, bueno, se involucran marcas de relojes, ¿no, Arturo? Tú las has escuchado. Muy buenas tardes. Sí, a Rolex y a Casio, ¿no? Bueno, oye, y Casio, la verdad está muy contento porque independientemente de que sea no una publicidad negativa, pero finalmente es comparativa con una marca de super lujo, que es el Rolex. Lo cierto es que ni pagando la mitad de dinero, ¿verdad? De lo que ha ganado Shakira, hubiera conseguido que todos habláramos de Casio, ¿no? Finalmente es publicidad, bueno, mala, pero es publicidad. Y esto pues nos lleva entonces a entender un poco, sobre todo en estas generaciones,
la manera como estamos comunicándonos, ¿no? Cómo estamos obteniendo la información que es prácticamente es inmediata, ¿no? Antes tendríamos que esperar, pues, el tiraje del periódico, ¿no? A las 24 horas siguientes, el día posterior, tal vez pudiéramos informarnos o si estábamos en un lugar alejado, bueno, pues esta información tal vez nos podría llegar hasta unos 2, 3 días después. ¿O qué decir del cine? Por ejemplo, ustedes, bueno, hoy tienen la facilidad y además la difusión de las películas, cuando es un super mega estreno, ¿no? Así como tipo Marvel y esto, pues prácticamente en todo el mundo y a la misma hora, prácticamente, o por lo menos el mismo día, están viendo la película. Hay que decir cuando es un estreno, ¿no? Que a las 12 de la noche con un segundo, bueno, ya el mundo puede ver esta película. Y aunque la gente va al cine ya toda dormida a la mitad de la peli, bueno, pues el hecho de sentirse que eres de los primeros que estás obteniendo esa información, bueno, pues eso te genera cierta satisfacción personal. ¿Qué implica ello? Pues tal vez, como dicen unos, que información es poder. El asunto es que yo obtengo cierto tipo de información de una manera que es inmediata. En mi época de chavillo, por ejemplo, para ver Star Wars, tenía que esperar un año después de que fuera difundida en las salas de cine en Estados Unidos. Para que llegara a México a veces tardaba de 6 meses a un año las películas. Con lo cual, bueno, pues imaginen la emoción guardada durante 6 meses. Arturo, ya te puedas imaginar, pues cuando ya te dicen, va a salir este nuevo juego, esto que estás esperando para el próximo año, ¿no? La nueva temporada y estarla esperando durante tantos meses, bueno, pues esto, la verdad es que te emociona y te vuelve un poco más adicto también a este tipo de información. Pero afortunadamente, la sociedad ha evolucionado de tal manera que la información no solo la tenemos de manera inmediata, sino la información es constante y cambiante, ¿no? ¿Cuántas veces actualizamos simplemente nuestro dispositivo celular para saber qué nueva información hay? Y, por ejemplo, ¿qué decir de plataformas como el TikTok? ¿No? Bueno, pues hay que ver cuál es el baile de moda, cuál es el reto de moda, qué es lo que se está informando, qué es lo que se nos está informando a partir de las plataformas y de las redes sociales. Bueno, pues estas maneras de cambiar la comunicación social también ha hecho que partidos y candidatos busquen otra manera de comunicarse con la población. Ya sea, no sé, me parece, por ejemplo, que en las próximas sesiones de la Escuela Judicial Electoral podamos tener una clase presencial en el metaverso. ¿Cómo ves, Arturo, este tema? El metaverso ha sido tal vez la apuesta más ambiciosa de, bueno, Facebook, de Meta, en cuanto a la realidad aumentada y la realidad virtual. Aún está en una etapa pues muy precoz, muy temprana, pero es considerado pues como el futuro en este caso de la comunicación, ¿no? Estar, por ejemplo, usted y yo, aunque de manera pues, a distancia, pero viéndonos como estuviéramos en persona, ¿no? Es correcto. Oye, bueno, pues imagínate a qué grado ha llegado este tema de metaverso, que hay personas que ya prácticamente están viviendo ahí, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero bueno, lo entienden bien, creo que no necesito explicación. Es decir, hay desarrollos inmobiliarios del metaverso, ¿no? Es decir, se han construido ciudades, fraccionamientos con cierto tipo de desarrollo virtual, por lo cual las personas pueden comprar un espacio en esos, no sé, bueno, pues en estos, llamémosle, eh, eh, pues sí, espacios virtuales, ¿no? Eh, y sobre todo me llamó mucho la atención de un reggaetonero, no sé, un rapero tal vez, que estaba harto del vecino que tenía en el metaverso, ¿no? Porque ese cuate compró la casa que está junto a la del rapero y fíjate, Arturo, que de esta forma, pues ya es un cuate, son vecinos, ¿no?
finalmente en el metaverso. Es decir, puede tener cierto contacto con él, con una persona que es muy famosa y que de otra manera normalmente no pudieras tener esa cercanía o ese contacto. También hay quejas que en el metaverso han hostigado o han acosado a los avatars o avatares, los están acosando. Entonces también hay demandas que ya se están planteando en algunos tribunales en Estados Unidos sobre la vida en el metaverso. ¿Qué pasaría entonces? Bueno, pues si esto, digamos, empieza a tener un impacto social más importante, bueno, estamos mudando nuestra forma de comunicar a una comunicación de tipo virtual, ¿no? Desdoblarnos de alguna manera para poder tener como una especie de otra vida justamente virtual. Lo cierto es que, como bien señalas, Arturo, parece que estamos como en el punto cero, ¿no? Esto es, cada semana, cada mes, cada 6 meses nos sorprenden las grandes marcas con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, no sabemos qué nos depara para diciembre de este año con los nuevos modelos celulares. Estoy casi seguro que habrá algo interesante que tiene que ser, pues, como el boom, ¿no? Para que todo el mundo lo quiera comprar en los regalos de Navidad o en los Reyes Magos o lo que tú quieras. Con lo cual, esto nos lleva, pues, justamente a más o menos tratar de entender cuál es el shock cultural, por ejemplo, que personas como yo, que teníamos el teléfono en casa, ¿no? Cuando yo era chavillo, el teléfono en casa estaba pegado a la pared. O sea, si tú querías hablar por teléfono, tenías que ir a esa zona a hablar por teléfono, ¿no? Y ya, bueno, cuando eras muy fregón, pues ya le ponías un cable enorme para que pudieras caminar, ¿no? Con la bocina. Y ahí tenías que marcarle, ¿no? El disco. No sé si ustedes lo habrán visto seguramente en el museo o en la cosa de alguna abuelita, tal vez todavía lo tengan por ahí guardado. Después, bueno, cuando llegaron los teléfonos inalámbricos, bueno, pues era una chulada. Las hermanas se adueñaban del teléfono, se encerraban en su recámara para hablar con sus amigas, con el novio, y bueno, pues era un pleito eterno por ver quién tenía el teléfono. Sin embargo, pues si, digamos, planteáramos un poco, echáramos una mirada en retrospectiva, por ejemplo, lo que vivieron mis padres, ¿no? Digamos, en la transformación tecnológica, pues digamos que más o menos pudieron realmente como adaptarse porque el cambio no fue tan brutal, ¿no? Tan importante. Cuando yo terminé bueno, les puedo decir que cuando empecé a hacer mi tesis, por primera vez estaba yo ocupando una computadora. O sea, era un analfabeta yo hasta la universidad, un analfabeta tecnológico. ¿Por qué? Porque pues no había manera ni en las escuelas, ni en las casas, ni había como promociones como para tener una computadora, ni mucho menos. Así que bueno, veamos desde mi generación lo que la tecnología ha avanzado a tal grado que afortunadamente en la época que empezó la pandemia hace 3 años justo, pues no nos imaginamos cómo hubiéramos podido comunicarnos sin el acceso al Internet. No sé si han pensado ustedes qué pasaría, por ejemplo, si durante esos 2 años no hubiera habido Internet, no hubiera habido comunicación. Estaríamos prácticamente incomunicados y tendríamos que regresar a la esencia de la comunicación, ya sea a la televisión, si es que hubiera ondas, o bien a la radio en AM o radio de frecuencia corta. Y entonces ahí sí, ya nos emocionamos como viviendo en una especie de Walking Dead, ¿no? Donde no hay manera de comunicarnos,
donde solamente pues hay que llevar la mochilita con lo más esencial, que la lamparita, que la navajita, eso para enterrársela en el cerebro a los colegas estos, o bien, por ejemplo, un radio de onda corta, un par de pilas y se acabó, ¿no? Entonces, veamos cómo la sociedad está transformándose a pasos acelerados, de tal manera que medianamente hoy tenemos, medianamente, insisto, tenemos claro cómo ha evolucionado un poco la sociedad. Pero de aquí a diciembre no sabemos qué va a pasar. Es decir, estamos en el punto cero, digamos, de las nuevas tecnologías. Habrá algunos informadores que nos vayan más o menos anticipando como de qué vienen las cosas. Pero podríamos suponer, Teresita, o tú te imaginarías hace, no sé, en el 2020, más o menos hace 3 añitos, 2 años y cachito. ¿Te acuerdas algo del 2020? Un cumpleaños, algo que haya pasado ahí. Que abusé de las compras en internet Eso, bueno. por la pandemia. Y ya. Bueno, ¿te imaginarías cómo es, digamos, o sea, este salto? Imagínate que como Walking Dead, te quedas dormida 2 días antes de la declaración de la pandemia, ¿no? No sé, un accidente, te quedas dormida, no sé, cualquier cosa, y te despiertas, no sé, 6 meses después, o sí, más o menos 6 meses después. El cambio que tuvo la humanidad, que estaba atravesando la humanidad, de el que te dormiste al que despertaste, imagínate el cambio tan brutal como que te dijeran no puedes salir de casa. Vieras televisión y en la pantalla se veía las calles principales de las capitales del mundo sin vehículos, sin gente caminando, con animales que se acercaban a decir, ¿qué les pasó a los humanos? En Campos Elíseos, en París, venados acercándose a decir, ayer estaban acá o antier, y hoy no hay nada. Y veías unas escenas, por ejemplo, de los edificios en Italia, ¿no? Y ahí salía alguien al balcón y empezaba con el, oh, sole mío, ¿no? Y otro le contestaba y otro con el violín y por allá. Artistas que se reunían a nivel mundial como para decir, vamos adelante, ¿no? Tenemos que salir adelante de esto. Y que te dijeran, oye, ahorita vengo, voy por una cosa al súper. No, no puedes. Al súper ya se pide por internet. Las compras todos son por internet y tú, ¿pero cómo? O sea, imaginemos esa parte de nuestra vida que nos quedamos dormidos y despertamos justo a la mitad de la pandemia, viendo millones de cadáveres en el mundo. A lo mejor a alguien también nos tocó muy cercano a la familia, casi a todos en el primer círculo nos tocó conocer a alguien que falleció por COVID. Bueno, imaginemos cómo hubiera sido nuestra vida sin este avance tecnológico. ¿Qué hubiera podido pasar? De hecho, hasta se empezaba a decir, digamos, como en el rumor, que si las cosas se mantenían en ese mismo estado de cosas, pues la gente ya no iba a encontrar trabajo. Es decir, los restaurantes, las fábricas empezaban a cerrar. Y la pregunta de los papás o de los que tienen la vida independiente es, ¿y cómo voy a sacar adelante a mi familia? Así que se empezó, por lo menos es donde ustedes viven, pero por acá empezó el rumor como para decir que la gente empezaba ya a asaltar algunos Oxxos, algunas tiendas de conveniencia, y que probablemente era necesario que nos empezáramos a armar para poder defender nuestra propiedad, nuestra casa, nuestras cosas, nuestra familia. Y la verdad es que uno le empieza a girar ahí el ratón un poco extraño y las cosas pues empiezan a ser como de, pues hasta como de miedo, ¿no? O sea,
como que ¿para qué vi tantas series de televisión sobre estos temas? Que me está empezando, nos está acercando a mi propia existencia y ya no es algo como fantástico. Cuando veíamos estas películas de los 80s, ¿no? Como Volver al Futuro y estas cosas, pues nos dábamos, pues como que esto era parte del show, de la imaginación. Y cuando te das cuenta que todo eso ya lo tienes comercialmente y ya hasta lo rebasaste, pues entonces te das cuenta que necesitas reubicarte en esta evolución social junto con la evolución legislativa y darte cuenta cuál es el impacto que tiene la manera de regular esta forma de vida dentro de las normas jurídicas y como es un tema transversal, lo digital, pues cómo tendrá que actualizarse lo que tiene que ver con la justicia, ¿no? ¿En qué sentido digo esto? Vamos a poner esta analogía, a ver si con ello me puedo dar a explicar mejor. Si ustedes han ido por la carretera en una autopista de 3 carriles, saben que el carril de la derecha es totalmente, ¿no?, despacio. El del medio, pues más o menos, y el de la izquierda, pues es para rebasar. Bueno, imaginen ustedes que rebasan van a rebasar al vehículo que va delante de ustedes, más o menos como a unos, ¿qué será, Teresita? ¿Como a cuántos kilómetros por hora normalmente se rebasa? Como 120, ¿no? Más o menos, si la máxima es de 110, la gente no respeta el límite de velocidad, así que si el del medio va a 90, 100, pues el otro que va a rebasar va a 110, 120, 130, ¿no? Entonces, pones tu direccional, preparas el volante y vas acelerando, te colocas a la mitad del cuate que vas a rebasar y de pronto, atrás de ti ya hay unos faros que te dicen, quítate, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió este? Pues ya como puedes, rebasas y te metes, ¿no? Y pasa el otro, durísimo. Y dices, Chihuahua, si yo iba a 130, este que me está rebasando, ha de ir como a 170 o a 200. Es más, dale unos 10, 15 segundos más y lo pierdes de vista ya. Bueno, si esto fuera, digamos, esta idea o esta analogía, es cómo transitamos como sociedad y cómo transita también la ley, nos podríamos dar cuenta que la sociedad normalmente va en el carril de la derecha, va muy lento, ¿no? Va lento, o vamos a pensar que va ahí, ciertos grupos muy conservadores, pues que no quieren estos cambios, se van retrasando y se quedan y dicen, quítate viejito, o sea, no sabes ni manejar, porque la evolución social va a 200 kilómetros por hora, ¿no? El cómo estamos evolucionando va a una velocidad tal que ya no la puedes ver. O sea, ya se te fue el cuate este. En medio, ¿quién está? Bueno, pues en medio intentarán estar algunos jueces y a veces, cuando quieres tomar la ley, te das cuenta que esa ley, que quieres aplicarla a un caso concreto en este movimiento de la sociedad, que quieres atraparla como en una imagen, como en una fotografía, te das cuenta que la legislación o la evolución de la ley va en el carril de extrema derecha. ¿Esto qué es? Que cuando tú te volteas a ver un poco en medio, dices, a ver, voy a tomar la ley para aplicarla a un caso concreto y volteas del lado izquierdo a ver cuál es tu caso. Tu caso ya evolucionó a 200 kilómetros por hora, ¿sabes? Es decir, que como juez, como tribunal, tú ya también recorriste parte de lo que la sociedad recorrió. Llegamos a un punto y más o menos nos podemos imaginar hacia dónde vienen los cambios en diciembre o en el próximo año. Más o menos tenemos cierta idea
porque hemos recorrido este camino. El problema es que la evolución de la sociedad sigue a 250 kilómetros por hora o más, porque ahora tiene nuevas tecnologías, ¿no? Y tiene mejores navegadores y tiene mejores pilotos, de Checo Pérez para arriba. ¿Qué significa esto? Que cuando tú quieres aplicar la norma a un caso concreto, tienes que regresar, estirar el brazo, jalarla, ¿no? Traerla hasta este punto para poder ver cómo puedes aplicar la norma al caso que acaba de pasar, pero que ya se te fue. Esto es, la norma siempre va en un retraso brutal a lo que la sociedad va avanzando. ¿Esto qué implica? Pues implica grandes retos para quien aplica la ley, grandes retos para el juez, ¿no? Vamos a poner un caso y ustedes me dirán, más o menos, si fueran jueces, ¿cómo lo resolverían? ¿Sale? ¿Les parece bien? Bueno, imaginemos que tenemos el caso de un estado, estamos inventando un estado que tiene una ley que habla de la herencia. Entonces dice que para que tengan derecho a heredar los hijos o los descendientes respecto del papá o la mamá que falleció sin dejar testamento, lo que necesitas es acreditar que eres su hijo, que tienes una relación consanguínea con esa persona y que naciste dentro del matrimonio, ¿no? Entonces, digamos, son estas tres claves. Demostrar que eres su hijo o su descendiente, que tienes una relación consanguínea, o sea, como el ADN, ¿no? Y el tercero, que hayas nacido dentro del matrimonio. Va. Bueno, pues resulta que don fulanito de tal se muere dejando millones y millones de pesos. ¿Qué digo de pesos? De dólares. Y resulta que solamente tiene su esposa y un hijo. Ese hijo pues ya se siente el dueño, ¿no? De todos los bienes del papá. Bueno, estamos, imagínense, en el velorio. Y en el velorio, ¿no? Mientras está el cuchicheo, ya saben, de que no, pues pobre cuate. Sí, qué lástima, oye, pero era buena persona, sí, claro, tenía sus cosas, ¿no? Oye, por cierto, ¿cómo quedó la América Pumas? ¿No? Entonces, estás en el velorio y ya estás hablando de todo, menos del tema de quién falleció. Y de pronto, Teresita, hay un grito ensordecedor, ¿no? Una chava se avienta sobre el féretro y grita, ¡papá! Te voy a extrañar. Silencio sepulcral en el velorio, ¿no? Todos así de, ¿y esta quién es? La viuda así de, ¡ah! El hijo de, ¡ah! Y tú, claro, yo te había dicho, ¿te acuerdas que alguna vez lo vimos allá en el restaurante? Sospechoso, ¿no? Yo te lo decía, no era ni tan santo, mira qué calladito se lo tenía. Y entonces apareció la hija de la amante, ¿no? Así de dramático el asunto. Si ustedes fueran los jueces, le darían oportunidad a la hija de la amante de heredar. Acuérdense cuáles eran las reglas que inventamos. ¿Quién dice yo? ¿Arturo? ¿Teresita? Pues es que según las reglas que se inventaron, no, pero son reglas inventadas. Sí, sí, claro. Vamos, no atiende al final a la legalidad. No, sí, Es decir, porque es legal. como yo lo inventé, ajá, exactamente, ahí se difiere un poco, son contradictorias, vamos. Pero porque según lo que se inventó, la regla era que fuera hija dentro del matrimonio. Y es una hija fuera del matrimonio. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, en términos de la ley, de esta ley inventada, tú, como jueza de hierro, ¿no? Implacable, le dirías, no tienes derecho a heredar, porque así es la ley. Y dirías, como dicen los romanos, dura lex sed nata lex. La ley es dura, pero es la ley, ¿no? Bueno, oye, pero fíjate que
hay otro personaje en la historia. Y este personaje se llama Andrés. Andrés nació a los 2 meses que murió su papá, porque en el velorio su mamá estaba embarazada. Así que el niño nació después de que falleció su papá. Arturo, ¿qué opinas? ¿Tendría derecho a heredar Andrés o no? Pues es que supongo que en este caso es como un caso extraordinario donde pues, literalmente no había una manera posible, real, en la que fuera un hijo dentro del matrimonio, ¿no? Que esa es la condición que se está incumpliendo. ¿Por Entonces, qué? Ajá, porque, ¿qué pasa? ¿Ya acabó el matrimonio o todavía no? ¿No ves que dicen hasta que la muerte los separe, ¿no? Algo así, dice. ¿Eso qué significa? Que el matrimonio termina con la muerte de alguno de los cónyuges. Se acaba el matrimonio, punto. Ya no hay matrimonio. Luego entonces, si el niño nació cuando ya no había matrimonio, incumple uno de los extremos, uno de los elementos, ¿no? De la norma. Y por lo tanto, tampoco tendría derecho a heredar. ¿Y el hijo adoptivo, Teresita? Es que ya estaría fallando la cláusula, por así decirlo, de la consanguinidad, Exacto. pues, de su sangre. No En el es. caso anterior, creo que la cuestión aquí es donde comienza la vida y entraría una cuestión de más dilemas, porque fue concebido cuando, obviamente, cuando estaba vivo el Señor. Claro. Y fíjate que también los romanos ya tenían todo un rollo para ese tema, ¿no? Y medio me sabía yo la definición, pero no quiero arriesgarla, hablarla en latín, pero decía que al infante concebido se le tiene por nacido para todos los efectos legales, ¿no? Es decir, es como una suposición de la ley, es decir, oye, pero es que cuando su papá se murió, ya estaba concebido. Bueno, vamos a tenerlo como si ya hubiera nacido, ¿sabes? Entonces así decía algo los romanos, como infans conceptum pronato habetur quotis decomodis judicitur nascitur. Algo así decían los romanos en latín. Pero lo interesante del caso es, como bien señala, pues no tendría derecho a heredar. Finalmente la sentencia es implacable y no tiene derecho a heredar. Bueno, yo entiendo que hay cierta molestia en su decisión. Yo creo que hoy en día, por lo que ustedes han caminado en esta carretera de la evolución de la evolución social, pues saben que el matrimonio es un concepto que hoy está tratando no de pasar de moda, sino reinventándose, ¿no? El concepto de la familia, el concepto de matrimonio, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la decisión de querer tener hijos o no, de casarte o no, etcétera, ¿no? Estamos, digamos, como en una reinvención en esa parte. Por lo tanto, yo pienso, por los ojos que ustedes pusieron y la complicación de tomar decisiones, yo creo que en el fondo sí querían reconocerle los derechos a ellos de heredar, ¿no? Me queda claro. Sin embargo, ¿qué pasa cuando digamos, ustedes, ¿no? Teresita y Arturo, que son muy jóvenes, ya son muy viejos? ¿Qué significa esto? Que la evolución social ya los rebasó a ustedes también y va a 300 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy hay un concepto que tiene que ver con un contrato que se celebra para que una mujer pueda gestar al hijo de una pareja que no puede tener bebés. Y esto, pues, ¿qué implica? Pues pueden ser dos cosas. Puede ser que esta mujer gestante pueda dar su óvulo y sea fecundado in vitro, o sea, fuera de, en laboratorio, lo fecunden con los espermas del señor, se lo implanten y ahí empiece a evolucionar el producto
de eso que Teresita decía, ¿no? Como decían los propios romanos, de la concepción. La concepción fue fuera del cuerpo. Ya de entrada, podemos decir que hay concepción fuera y dentro. Ok, bueno, pues está bien. Fue una fuera, fue como una extensión, pero ya después llegó y ya, ahí está. Y luego, fíjense bien, podría ser que la señora dijera, yo no quiero donar mi óvulo, porque no quiero nada tener que ver con ese individuo que va a desarrollarse dentro de mí. Y entonces, la pareja, fíjense bien, ella aporta su óvulo, él aporta, ¿no?, los espermatozoides, se fecunda el óvulo y se lo implantan a la madre gestante, ¿va? Eso es el segundo escenario. El tercer escenario, fíjense bien, esa pareja no puede tener hijos. Por alguna razón, son infértiles los dos. Así que van a un lugar donde se donan óvulos y espermas. Y entonces, de un donador, toman el óvulo y de otro donador el esperma. Fecundan el óvulo y se lo insertan a esa señora. Es el tercer escenario. Fíjense, sí nos ubicamos en estos tres escenarios, ¿sí? Uno, ella aporta. Dos, no aporta, pero entra, digamos, el óvulo fecundado por parte de la pareja, que por alguna razón no puede desarrollar. O a lo mejor simplemente digas que quiero cuidar mi cuerpo. No quiero tener las secuelas del embarazo, ¿no? O tres, que no puedan y que otras personas aporten para que se desarrolle. Porque además, Teresita, fíjate que hoy ya los puedes pedir como por internet. Puedes ver, no, pues es que lo quiero que más o menos mida como 1,80. Si chaparro, no lo quiero como yo. No, como de 1,80. Y que además tenga ojos azules o que no pueda tener ojos azules, ¿no? Y que además, pues sea, no sé, muy habilidoso. Y entonces te ponen en los distintos menús de opciones, ¿no? ¿Quién es el donador, no? Este cuate fue campeón olímpico de judo, Arturo. Imagínate, ¿no? Este fue Michael Phelps, el nadador. Pues, oye, seguramente va a salir súper bien. Y además con el óvulo de una modelo. Modelo. Bueno, pues imagínense, ¿no? Una chulada de chamaco que vamos a desarrollar ahí, ¿no? Va a ser nuestro pequeño Frankenstein, ¿no? Como tal. Resulta que la señora termina desarrollando el producto de la concepción y llega el momento del parto. Tiene al bebé, pero en términos del contrato, Arturo, ¿no? Finalmente es un contrato, ella tiene que entregar el bebé y en Estados Unidos es un contrato comercial, como si compraras un vehículo. Tú entregas dinero y recibes tu vehículo, ¿sabes? Aquí ella recibe un dinero y tiene que entregar un contraprestación pactada que es un bebé. Ahora, como ustedes son muy jóvenes y seguramente dicen, no, yo le quiero nada a este profe, está bien acelerado, ¿no? Como jueces, en este caso, ¿no? ¿Creen que pudiera tener derecho a heredar ese niño que fue entregado a cambio de dinero? Fíjate bien, a cambio de dinero, ¿cuánto vale tu chamaco? No, pues que vale 2,000,000, 50,000 pesos, ¿no? Ahí está y dame la lana. ¿Creen que tenga derecho a heredar de la mamá? ¿De la señora que prestó su útero para que desarrollara ese bebé? Ya no estamos hablando de esas normas que inventamos. Estamos hablando de lo que ustedes creen en su esencia, por qué sí debieran haber tenido derecho estos chavillos para heredar. ¿Por qué? Porque saben que ya el tema del matrimonio, pues ya no como tanto, porque saben que ya no se necesita la consanguinidad, sino basta que te comportes como un buen hijo, ¿no? Que seas adoptivo, por ejemplo,
o bien que haya esta especie de compromiso, de lealtad. Todo lo que ustedes creen, si yo les preguntara, ¿ustedes creen que tienen derecho a heredar de sus padres? Va a decir, obvio, maestro, claro que sí. ¿Y por qué? Ah, porque soy su hija y porque nací en el... No, 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 no. Ya vimos que esas reglas no sirven. Esas reglas se quedaron en el 3 pueblos atrás. Nosotros ya evolucionamos y ese concepto de matrimonio ya se quedó 3 pueblos atrás. Ese concepto de haber nacido y tener la sangre de, ya se quedó atrás, porque nosotros ya recorrimos este camino. ¿Tenemos claridad cómo vamos a resolver? Sí, porque lo recorrimos y sabemos cómo se encuentra hoy el tema de la familia y los derechos de las personas y creemos que sí tienen derecho a heredar. Aunque todavía no entiendo por qué, pero hay algo de mí que me dice que sí tienen derecho a heredar. Bueno, eso se llama filiación y que decían los romanos que era un conjunto de valores y de elementos que a veces no se pueden definir como el amor, la lealtad, el compromiso. ¿Qué tal que este cuate, el verdadero hijo, ¿no? El hijo que se sentía ya dueño de todos los bienes, decía, ojalá y se muera este viejo bulto ya para que me herede, ¿no? Y como estaba postrado en cama el hombre durante 10 años, 15 años de su vida, este cuate hasta trataba de envenenarlo, ¿no? Ya que se muera, basura esta, ¿no? Nada más estorba. Se quería deshacer del padre y tendría derecho a heredar. Pues dicen, sí, caray, sí, qué lástima, pero yo creo que no me gustaría que heredara, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense cómo ustedes empiezan a tratar de encontrar un elemento identificador de qué es lo que realmente nos da el derecho a pedir las cosas, no porque estén en la ley, porque nos los merecemos, porque creemos y por eso exigimos tener estos beneficios o estos alcances del ejercicio de otros derechos, como por ejemplo el ser hijo, o por haber estado en compañía de esa persona durante tanto tiempo. Resulta que antes, a lo mejor todavía cuando yo andaba yo en la universidad, fíjense, todavía había como esta correlación o relación entre la señorita de la casa, ¿no? Que quedó así, señorita, siempre hay que decir señorita, ¿eh? Que nunca se casó y que ya tiene 70, 80, 85 años, pero desde hace 50 vive con su ama de llaves, que tiene unos 15 o 10 años menos que ella, y la cuida y la cuidó en el peor periodo del Alzheimer y todo lo que pudieron haber vivido. Fue su dama de compañía, fue su amiga, su confidente, su enfermera, su mamá, su hija, fue su todo, fue pues casi, casi como su hermana. Y resulta que cuando muere la señorita, ¿no? Pues lo primero que quieren heredar, pues son los sobrinos y los nietos, porque no tuvo hijos, ¿no? El departamento de la tía, ¿no? Pues el departamento. ¿Qué acaso no tendría más derecho la dama de compañía que estuvo ahí? Y aunque le dieran un sueldecito, cualquier cosa, ¿no tendría más derecho que los sobrinos, los nietos que nunca vieron por la tía? Es decir, hay algo que son valores y principios que fíjense, esos no cambian con el tiempo ni con la velocidad social. Esos valores y principios son lo que nos hace ser quienes somos, ahorita, mañana y en el futuro. Bueno, más allá. ¿A dónde quiero llevarlos con todo este ejercicio? Que mientras la evolución legislativa se quedó en estos 3 elementos que les dije, 3 pueblos atrás, nosotros ya avanzamos, ya la rebasamos, vamos muy adelantados. Entramos en una dinámica con la evolución social y ¿saben qué? Nos bajamos del tren y como jueces intentamos ver un caso, ¿no? ¿Cómo resolverlo? Pues jalando un poco la ley, como dice Teresita, como bien dices, tratando de interpretarla, tratando de entrar al concepto de en qué momento vives, en qué momento termina el contrato y si eso es lo relevante hoy en día
¿O hay algo más de fondo que lo que la ley me dice, que es como la punta del iceberg, ¿no? Lo que alcanzo a leer en la ley es solo la punta del iceberg y hay valores y principios que están abajo y que son los que empujan esas letras como tal. Sin embargo, la evolución social, Arturo, ya nos llevó al punto de este caso que se llama la renta de útero, coloquialmente un mal llamado renta de útero. Y entonces ahora, pues no entendemos cómo tendríamos que reaccionar. O qué tal que yo dejara, ¿no?, alguna información para que me clonaran cuando se pudiera que me clonen. Y vamos a suponer que ya estoy clonado, ¿no? Soy un Rubencito ya clonado. Rubencito clonado, ¿tendría derecho a heredar todos esos bienes que dejó el padre? Que dejó su ADN, su pedazo de piel, en criogénesis. Pues es que la verdad es que no entiendo esto de la criogénesis ahora. No entiendo mucho esto cómo opera la renta de útero y cómo una señora puede dejar a su hijo. Pues es que no es su hijo, es parte de un contrato. Entonces, fíjense cómo nos empezamos la nueva modernidad, ¿no? Este desarrollo, esta evolución social, ya ustedes, Arturo y Teresita, ya lo rebasó. Ustedes que se creían que ya habían rebasado el que iba adelantito, ya venía con los faros encendidos. Y espérense que en diciembre, ahora que llegue Tesla a México, bueno, vamos a tener vehículos como ya hay en el mundo, en algunas partes del mundo, vehículos sin conductor. Vehículos, yo ya me subí uno, están padrísimos. Imagínense, te subes y, bueno, primero pues como que te sorprende que se abre la puerta, ¿no? Y te asomas, te subes al carro, te vuelves a asomar a ver si de veras no hay nadie en el asiento del conductor, está el volantito y se empieza a mover. Y en el vidrio, Arturo, imagínate aquí en el cristal, en la ventana, es una pantalla. Entonces, ahí aparece la imagen de un chofer o de alguien que te saluda. Bienvenido, Arturo Mondragón. Bienvenido, Arturo Mondragón, ¿no? Este es tu vehículo, no sé qué, sin tripulante y no sé qué, si tal. Decide a dónde quieres ir y te pone el mapa. O lo escribes, pones el mapa donde tú quieras ir. Su viaje comenzará en breve. Y te pone, Arturo, una voz así más seductora. Arturo, ¿quieres un tipo de música? ¿No? Entonces te pone tu playlist o te conectas, ¿no?, a la playlist y dices, pues esta musiquita. O, oye, Arturo, ¿cómo ves? ¿Quieres leer el periódico hoy? ¿Te gustaría estar informado del deporte? Cuéntame cómo te fue. Y empiezas a charlar con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, y volteas y dices, de veras no hay nadie. Y el volante va y vas avanzando por la calle. Dices, ¿qué está pasando? Esto es como de locos, ¿no? Bueno, esa máquina tiene que tomar decisiones. Digamos que estaba en un ambiente muy controlado porque era una ciudad, estaban construyendo una ciudad. Y entonces pues era toda mega moderna, ¿no? Como tal. Entonces era como un prototipo de ciudad. Y estaba padrísimo eso. El asunto es que ya tenemos estos vehículos comerciales, vehículos que no van a necesitar un conductor, pero que tienen que ser alimentados a través de algoritmos. ¿Qué pasa cuando hay que tomar decisiones? Cuando la máquina tiene que tomar decisiones, por ejemplo, se rompe el freno y no hay manera, digamos, de poder librar el atropellamiento de unas personas. Si tú tuvieras esta posibilidad, Arturo, de diseñar la máquina, y en ese caso extremo, donde la solución sea binaria, es un sí o un no, y por ejemplo, vas por una carretera y no te puedes frenar, lo único que puedes hacer es cambiarte de carril
porque si te sigues de frente, vas a chocar, por ejemplo, con un camión que está parado. Ya sabes, de esos dobles así enormes. Si te sigues de frente, vas a meterte adentro, por más que quieras frenar, no alcanzas, y vas a estamparte ahí y se van a morir todos los tripulantes del vehículo. Pero si el vehículo toma la decisión que tú estás alimentando, en ese caso concreto, de virar hacia el siguiente carril, va atravesando una señora embarazada con una carreola y un niñito todavía chiquito aquí va, y un perrito bien bonito del otro lado. Eso sí, lleva una bolsa Hermes, ¿no? Así, ya sabes, de megamarca. ¿Qué decidirías tú, Arturo? Tú como prácticamente el Dios creador de esta máquina que tiene que tomar decisiones en este caso extremo. ¿Qué escogerías? ¿Que mueran los tripulantes o atropellar a esa familia? De hecho, lo que usted me plantea es el dilema del tranvía. Es básicamente lo mismo, pero ha retomado importancia, pues por esto que usted nos comenta, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, el carro tiene la decisión, ya ni siquiera tú, el carro tiene que decidir entre, por ejemplo, matar a 3 personas o matar a un camión o matar a un camión de 40, ¿no? Entonces, hay enfoques, el enfoque cuantitativo de que no, pues voy a salvar a la mayor cantidad de personas, ¿no? Y luego está el enfoque, oh, ¿realmente 40 personas valen más que 3? Y en estos casos donde pues forzosamente tiene que haber pues, una decisión, empiezan a influir, pues en este caso los programadores, ¿no? El algoritmo. Eh, y es algo que pues tiene que comenzar a prestarse atención porque cada vez es más automatizado todo esto. Y bueno, yo pues mi idea realmente por el enfoque cuantitativo. Ajá. Cuantitativo, ok. O sea que, por ejemplo, si en el coche va una persona, prefieres que se muera esa persona que matar a 3 personas. Entiendo, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Por ejemplo, en el tranvía, pues mínimo tienes la opción de no hacer nada, ¿no? O sea, porque básicamente viene un tren, tú tienes una palanca que te va a permitir cambiar el rumbo del tren, ¿no? Si para arriba o para abajo. Arriba hay 5 personas y abajo hay una. Bueno, pues miren, les estoy presentando, porque son mis alumnos consentidos esta tarde, porque los demás yo creo que se fueron a echar café al Starbucks y desde ahí han de estar, mira, pues ahí ya nos van a dar nuestra participación. Pero como son mis alumnos consentidos de esta tarde, vamos a jugar un rato, ¿les parece? Bueno, esto se llama Moral Machine Meet del MIT. Moral Machine, la máquina moral del MIT, ¿de acuerdo? Ahora vamos les voy a entrar, vamos a empezar a jugar y ustedes van a tomar decisiones, ¿les parece? Fíjense bien, ustedes son los programadores del vehículo sin conductor. Tenemos dos opciones, esto es un binario, o sea, no hay una tercera opción, ¿no? Que vuelen, nada, o sea, o te sigues de frente o giras, ¿estamos? Fíjense en este primer escenario. Va un vehículo con 4 personas, como dice Arturo, y de pronto hay un empate prácticamente de los atropellados. ¿Esto qué significa? ¿Ya vieron unas calaveritas encima de sus cabezas? Significa que 3 te vas a ejecutar, Teresita, ¿eh? 3 vas a matar, así, vas a matar si te sigues de frente. Tal vez esta chava se salve, ¿ok? Pero si giras, chocarás con algo y en el cálculo de la inteligencia artificial es que se mueran los 4. ¿Quién se anima a tomar la primera decisión? Arturo, te están cediendo el honor.
¿Nos seguimos de frente o damos vuelta? Giramos. Bueno, es que aquí incluso vienen acompañantes, ¿no? Es diferente a nada más ir tú solo. Ah, ¿verdad? Pues es que ahí está lo interesante. ¿Qué creías que iba a tener yo un escenario? No, compañero. ¿Qué hacemos? ¿Te sigues de frente o chocas? Uf, yo creo que No pasa nada, esto es, o sea, créeme que no va a ser la realidad, no te vas a meter de programador. es que esas personas, esas cuatro personas acompañantes son mi familia y sí, ¿Qué hacemos? no, me las llevo de frente, la verdad. Ok, está bien, bueno, está bueno. Eso es. Teresita, tu turno al bat. Déjame moverme un poquito más porque creo que se... Ahí está. Fíjate bien, si giras en el primer escenario, matas a este colega, ¿ya viste? Pero si te sigues de frente, matas como a este señor que parece como un indigente, como de estos sin hogar, viejito, todo así, ya vivió su vida, hombre, ya. Y el otro es un chavillo, es un jovencito. ¿A cuál prefieres ejecutarte, Teresita? No hay de otra, ¿eh? No hay de otra. El juego se llama Decisiones Imposibles. Algo así. Pues yo creo que me llevaría al más grande. Ok, muy bien. Son buenas decisiones, creo yo. Querido Arturo, tu turno al bat. Nárranos lo que tienes ahí. Si te estrellas, se mata bueno, una persona que va ahí. Pero si giras, matas a una señora que va con portafolios, a una niña pequeña, bueno, una niña, un perrito y a un ladrón. Se está robando el banco. Es un delincuente. Es un narcotraficante de peso así durísimo. Ah, Qué clase tan curiosa, ¿verdad? De lo que se están perdiendo los colegas, ¿no? Para que vean. yo creo que en este caso yo sería quien, o sea, yo me estamparía, la verdad. ¿Sí? Sí, ¿Prefieres ahí como los utilitaristas provocar el mayor beneficio? Conste, ¿eh? sí, sí, ¿Estás, sí. estás seguro? Sí, yo me estamparía. Ok. Teresita, si te sigues de frente, matas a una persona pues bien vestido, con portafolios y todo el show. Pero si giras, matas a otro con portafolios, pero va un ladrón y va un gordito. No, ese gordito pues ya ha de tener azúcar y ya sabes, ¿no? Eso le va a costar al Estado mucha lana. Va a tener Aplicar la diabetes. misma del menor daño y me iría Ujú. derecho. Venga. Arturo, caray, a ver, ya se nos empezó a complicar las matemáticas aquí, o la aritmética. ¿Qué decís, Arturo? A ver, son dos niños, una con portafolio, una mujer y un médico, Un ¿no? médico, sí. Dos niños. Yo creo que en esta, yo creo que está un poco más claro. Sí me aventaría a los cuatro primeros, a la imagen de la derecha. Venga. Teresita, si te sigues de frente, se mueren 5 personas, entre las cuales un viejito, un abuelito, un niño chiquito, y pues, no sé. O, Justo en el primer caso, perdón,
Ujú. En el primer caso que hablaba, había personas dentro del vehículo que yo iba conduciendo, también me vino a la mente qué personas venían en ese vehículo, ¿no? Ok. Y también pensé en mi familia, entonces, sí, la decisión más sincera sería esa. Prefiero atropellar gente que a matar con los que yo vengo. Oye, pero como tú no vas a manejar el vehículo, tampoco sabemos si va tu familia. O tú estarías influenciada en pensar que tu familia siempre va a estar en un vehículo o tu familia va a estar atravesando la calle. No, sí, supongamos, no conozco a la gente que va en el vehículo, a lo mejor trataría de hacer el menor daño posible. En este caso, en cuestión de números, aunque creo que aquí son 5 contra 5, ¿no? Ujú, ujú. Y Nada es más que que en el coche hay un niño y un abuelo, y en la calle está una niña y una abuela. no sé, aquí también ya me acaba de cruzar otro pensamiento de si podría yo vivir sabiendo que maté gente. Pues ni modo. Pero entonces, ¿qué decisión tomamos? Son Mm, 5 contra 5. Nada más que en Vamos, uno hay 2 varones y en el otro no hay varones, solamente son mujeres. yo sí no tengo problema con el género. Entonces, yo creo que sí, yo me voy con la idea de mi familia, Ok, creyendo que fuera mi familia. sale, vale, Arturo, Lo mismo, yo creo que mi familia. pero no necesariamente es tu familia. Am, bueno, o sea, si por ejemplo estoy de Porque taxista, sería el mismo argumento pensar que tu familia es la que va atravesando la calle. o sea, por Tú ejemplo, sabes. tenemos que es, no sé, soy taxista, en ese caso, pues sí, yo, eh, yo me sacrifico para las otras dos. Pero ¿sabes qué? Que no puedes ser taxista porque acuérdate que el vehículo no lleva conductor. Ah, ok. Acuérdate que es solito, es de inteligencia artificial. Nadie va conduciéndolo. Por eso están programando ustedes las decisiones a través de algoritmos. No, yo me estampo entonces. Ok. Tere. Ahora fíjate, el vehículo no lleva a nadie adentro, Tere, para que ya no pienses en tu familia. Te han estado escuchando la inteligencia artificial. ¿A qué grupo escoges que pase a mejor vida? Suena horrible, pero yo creo que a los viejitos, como quiera, ellos ya vivieron un poquito más. Teresita, te van a decir las mataviejitas. Órale, va. Arturo ¿Qué es la segunda persona? es una señora y un indigente, un homeless. Mm, Y am, adentro van, pues digamos, van 2 personas de oficina, ¿no? Empresarios, no sé, gente pues así como normal, de progreso, de trabajo, seguramente. no, yo otra vez ahí me estampo yo. Otra vez. A ver, Teresita, ¿qué escoges ahora? ¿Salvamos a los perritos? Creo que estoy cavando mi propia tumba cada vez más. Porque, No, salvamos a las personas. Me encantan los animales, pero salvamos a las personas. híjole, pero esos son maltratadores de animales. Yo que tú me los chutaba, pero está bien. Ni modo, pobres perritos. Aquí, ¿qué escogemos? ¿A la abuelita o a la joven, Arturo? No, pues a la abuelita, ni modo. Gas a la abuelita, otro mataviejitas. Aquí, ¿qué escogemos? A los perritos y un gatito. O al abuelito, a la nena y al homeless.
Lo mismo, salvamos a las personas, atropellamos a los animales. Son horribles. Suena horrible, tienes razón, Teresita. Yo no te conocía así tan drástica. Aquí estamos viendo que hay, en las personas que van caminando, hay dos personas como un poco obesas, gorditas. ¿Qué decisión tomamos, Arturo? Bueno, eran dos personas con sobrepeso y 5 conductores normales, ¿no? Sí, déjame ver qué pasó aquí, permíteme. Alguna cosa rara hice. Déjame ver si me... No sé, como que nos sacó. Bueno, voy a empezar como a apretarle un poco así, ¿no? Nada más para que vean el final del juego. Listo. A ver, Arturo. Esta última te toca a ti. Ay, es que aquí ahora sí ya están muy parejos. ¿Son qué? Dos Puras personas. mujeres en el auto, con una abuelita. ¿Y los hombres? No, yo creo que me mato. Sí, mato. Pero tú no te vas a matar. Tú eres el programador. O sea, ¿Que a las mujeres nos las chutamos o qué? ¿O los hombres? no, a los hombres, la verdad, porque uno tiene sobrepeso. Ok. Uno tiene sobrepeso. Entonces, esta. Eh, ¿A poco todavía? Ah, mira, uno más, Teresita. Tú eres la última. ¿Unos delgaditos Yo, o unos gorditos? No va tu familia, tranquila. Yo ya les avisé que no tomen el vehículo. no, yo me mato. Bueno, no me mato, es poniendo el programador. ¿Por qué tú? ¿Por qué será? ¿Por qué prefieres a los fitness que a los gorditos? Digo, ¿por qué? La verdad Sí, es que yo los veo igual. no, digamos que en el coche van personas delgadas y que van cruzando la calle son obesos, son gorditos. Yo estampo el carro. Todas están para el carro. Muy bien. Bueno, aquí después viene un poco la estadística, ¿no? De, digamos, de las decisiones que vas tomando, ¿no? Por ejemplo, qué tanto vas a proteger la seguridad de los que van en el vehículo, por ejemplo, ¿no? Eh, puedes pensar o puedes empezar como a obtener estas ideas. Vamos a suponer que puede ser que Teresita o otra persona haya preferido salvar a los animales, ¿no? Entonces hay un altísimo porcentaje para salvar a los animales. Y eso implica que para el juez que toma una decisión, tendría que valorar qué parte de su vida está influenciando en la decisión. ¿Qué parte de nuestra vida está suponiendo que los homeless no tienen derecho a vivir? ¿Qué parte de nuestra vida está pensando que hay que sacrificar a los hombres y no a las mujeres? ¿Qué parte de nosotros está asumiendo como si fuera un chip que hay que salvar a los más jóvenes que a los viejos? ¿Me explico? ¿Esto qué implica? Que hay subjetividad en la toma de decisiones. Con lo cual, cuando nosotros estamos enfrentándonos, bueno, aquí ya vean, por ejemplo, lo que dice, ¿no? Este fue como nos sacó del juego, pues ya nos supimos bien a bien qué era lo que entre los dos estaban terminando de programar, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues aquí te dice que es
¿Qué es lo que más estás intentando proteger y a otros no? Bueno, esto simplemente es para que vean las gráficas, ¿no? De lo que en teoría, por ejemplo, esta persona entendería que va a proteger más a las mujeres que a los hombres, por ejemplo, ¿no? En fin, lo cierto es que este tipo de ejercicios nos muestra que estamos en el punto cero, ¿no? De la evolución, es decir, que la evolución social ya nos lleva 2, 3 pueblos por adelante y que nosotros todavía no sabemos cómo vamos a pensar respecto de aquello que todavía no nos ha tocado, no nos toca vivir, como esto, tener la programación de un vehículo sin conductor. ¿Cuáles son las normas jurídicas que lo van a regular y las decisiones de los jueces que van a determinar el pago, por ejemplo, de un atropellamiento? Y de a cómo va a costar el kilo de cuerpo, Teresita. ¿Cuánto vale una persona? ¿Cuánto podemos programar? Porque, por ejemplo, si alguien pierde un brazo en México, le dan como 100,000 pesos, ¿no? No sé cuánto le dan en el Seguro Social, o por la pérdida de unos dedos, o por el fallecimiento de los accidentados de la línea 12 del metro, ¿no? ¿Cuánto les estaban dando? 150,000 pesos. ¿Es lo que vale una vida hoy en México? ¿Cómo podemos entonces diseñar ahora, fíjense bien, el costo de la vida? Porque finalmente, si ustedes son contratados por una aseguradora, ¿no? Que se va a encargar de proteger el vehículo y los daños a terceros, pues van a decir, no, pues tú dime de cuánto quieres asegurarlos, ¿no? Pero cuánto un juez puede determinar que vale la vida de una persona para que el otro tenga que reparar ese daño. ¿Será por lo que dejó de vivir? Pues es que estaba apenas en la universidad, venía todo Oye, ¿o qué tal si era magistrado? Era consejero presidente del INE, no, pues ganó una lana y dejó de ganarla, ¿no? ¿Cómo cuánto es eso? Bueno, lo que quiero que vean ustedes es que hay muchos escenarios en la vida de nosotros y ya en la vida de ustedes que no podemos anticiparnos a un resultado. Y uno de estos escenarios tiene que ver con la información digital, con la participación de las personas en las redes sociales, en las plataformas. Como dijo Teresita, hacer compras por internet, hacer pagos, ¿no? Todos, digamos, se están moviendo, todo el mundo se está moviendo en torno a el formato digital, que ya no tengas que ir al banco, que ya no tengas que ir a hacer fila para pagar el agua. Todos nos estamos metiendo, digamos, en esta vida digital. ¿Y la justicia? Así que uno de los grandes retos que tuvo que afrontar el Tribunal Electoral durante la pandemia era que las personas tenían la necesidad de que un tribunal decidiera en justicia por los derechos que tenían esas personas, pero no podía salir de su casa. ¿Y qué haces, Arturo, si no puedes salir de tu casa? Y necesitas que el tribunal te resuelva, pues te arriesgarías a que no solamente los homeless, sino los asaltantes, ¿no? Los vivos y también los walking deads, ¿no? Te pudieran atrapar y te pudieran convertir en uno más, te pudiera dar un virus de tal naturaleza que también te afectara a ti. Bueno, pues la justicia electoral se tuvo que poner las pilas y empezar a diseñar una plataforma sobre la justicia digital, el tribunal digital. Y entonces empezó justamente a analizar cuáles eran los retos que tenía enfrente, pero ya dentro de la pandemia, ¿no? Si bien es cierto que estaba un poco en esta idea ya en algunos casos de éxito en el mundo que se empezaba a utilizar el formato digital, pues lo cierto es que ni teníamos los elementos, ni las personas especializadas, ni las redes, ni las plataformas, nada pues como para echarlo a andar. Así que el tribunal empezó a tomar en consideración el acceso, el derecho que tienen las personas de acceso a la justicia
para poder determinar de qué manera, vía digital, pudieran justamente presentar sus demandas. Tener un expediente digitalizado para que en el momento que alguien lo necesitara, pudiera entrar a su página, digamos, entrar a la página, a la plataforma del tribunal y poder ver qué pruebas había ahí. Por lo tanto, empezó a ver de qué manera podía garantizar la información y sobre todo que quienes eran las personas que accesaban a esa información fueran las personas que estaban autorizadas para ello, por ejemplo. Entonces, se tuvieron que establecer los procedimientos necesarios para evitar hackeos sobre los expedientes. Porque, bueno, aunque finalmente se resolvía sobre un expediente en físico, en papel, lo cierto es que, bueno, podía haber una contradicción entre lo que estaba o ya no estaba en la plataforma digital con lo que tenían en el documento físico. Pero necesitaban también ver la posibilidad de que las personas presentaran sus demandas y que estas demandas fueran fidedignas de las personas a través de firmas autógrafas. Si una demanda la presenta sin firma, pues nadie la va a estudiar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nadie la ha firmado como tal, nadie está responsabilizándose por ese documento. Así que bueno, pues la firma digital vino a sustituir la firma autógrafa y de esta manera las personas en todo el país podían acudir a la justicia electoral a través, no en todos los recursos, no en todos los medios de impugnación, pero digamos en donde no se requería tanta intervención, digamos, fue como gradual este avance por parte del tribunal. Así que digamos que los primeros asuntos o los primeros medios de impugnación en donde no se requiere demasiada intervención de las partes, sino porque ya estás analizando como, digamos, como objeto del juicio, es una sentencia, es una actuación de la autoridad, pues ya no requieres, por ejemplo, que haya más pruebas, porque ya todo está en ese expediente y lo que estás juzgando es la decisión final, ¿no? Como si de pronto uno de nuestros padres nos dijera, te castigo por X cosa, ¿no? Le pusieran un castigo y tal cosa, ¿no? Bueno, pues resulta que lo que quisiéramos hacer es que otra persona analice la decisión que tomó. Ya no se van a aportar nuevas pruebas ni nada, ya está, lo que está, está, y está la decisión. Bueno, pues en esos casos donde ya no había más intervención por parte de los más interesados, sino que ya solamente se decidía sobre el análisis de un documento en específico, de una decisión particular, pues hasta ahí, digamos, era donde la justicia digital empezó a avanzar. Hoy la reforma electoral, recientemente aprobada hace un par de horas, hace unas horas, establece que el tribunal debe de tener o contar con un diseño, con una plataforma especial, porque ahora ya se redujeron el número de medios de impugnación. Bueno, se redujeron, es un decir en el nombre, ¿no? Porque finalmente los mismos supuestos de procedencia, los mismos casos están contemplados en, digamos, ahora lo que se llama el juicio electoral, ¿no? La mayoría de los casos está en el juicio electoral o en el juicio de revisión electoral. Así que lo importante de esto, bueno, es que esta reforma sí nos da la posibilidad de que el tribunal implemente los mecanismos, utilice las nuevas tecnologías de la información para poder solventar una demanda ciudadana que se llama el acceso a la justicia. Ahora bien, estamos preocupados por algo que es muy interesante. Yo creo que ustedes han escuchado esto del voto electrónico, de la urna electrónica, ¿no? Bueno, pues en Brasil, las últimas elecciones del año pasado, se utilizó la urna electrónica. En Bolivia, en el 2019, se utilizaron, digamos, unos servidores para que transitara la información que se obtenía en una casilla, por ejemplo, los resultados de la votación, se metían en una computadora, ¿no? Los datos, y pues avanzaban hacia el siguiente servidor o el siguiente punto nodal. Y ahí, digamos, había una persona que estaba autorizada
Entraba y sus credenciales de utilización del equipo le daban la posibilidad a revisar que la información que habían subido desde a la casilla fuera la correcta. Y si no, pues ponía a lo mejor con algunas banderitas que estaba mal. De ahí pasaba a otro verificador. Ese otro verificador constataba que la información que subieron estaba mal, porque fue un teclazo, le metieron un 0 de más, por ejemplo, y entonces esa persona tenía la autorización para corregir datos. Otra más tenía la posibilidad de quitar las actas escaneadas o fotografiadas y poner las que sí se podían ver bien, porque ya el paquete electoral ya les había llegado a sus manos o por lo menos ya tenían otra información de actas, ¿no? Con mejor, digamos, con mayor claridad, y tenían la posibilidad de corroborar y decir, no, esta es el acta buena, o sea, los datos son los de esta, y a lo mejor daba pie justamente a que se movieran otra vez los resultados. Bueno, había dos servidores en este que les platico de las elecciones en Bolivia 2019. Uno de estos servidores llevaba la información para un programa de resultados preliminares y otro para el programa de resultados oficiales. Bueno, pues ahí les va el chisme. Resulta que la OEA, los observadores de la OEA de Washington, a través de un convenio que tuvieron con el gobierno de Bolivia, les dijeron, yo voy a verificar que tus elecciones sean democráticas. Y dentro de las cosas que voy a revisar son la cadena de custodia de la información. La cadena de custodia, pues justamente se trata de garantizar que el objeto de análisis no cambie. Por ejemplo, si hay un homicidio y dejaron ahí la pistola, bueno, pues que esa pistola, cuando alguien la recoja con guantes, ¿no? Que la inserte en una bolsita, que no tenga, ¿no? Eso es empezar a proteger la información o el objeto. Y de ahí la cadena de custodia, de ahí, ¿cuál es el procedimiento? No nada de que, pues ya llegó un policía y se la di. Y ese policía, pues quién sabe, estaba disfrazado, era el mismo asesino disfrazado de policía, ¿no? Bueno, así como suena de lógico, como en las series de televisión, pues lo mismo pasa con la cadena de custodia de la información electoral. Cuando estos observadores electorales utilizaron peritos en informática, descubrieron que había un tercer servidor que no estaba, digamos, documentado dentro de la maqueta, dentro del plan maestro que había implementado la autoridad. ¿Quién tenía acceso a ese tercer servidor? Todavía seguimos investigando. ¿Qué hicieron con ese tercer servidor que daba posibilidad de quitar actas, subir actas, cambiar resultados sin que quedara nadie registrado en quien utilizó esa computadora o ese, digamos, en ese punto nodal? Seguimos investigando. ¿Saben cuál fue el resultado de esa elección? Que Evo Morales no terminó en la silla presidencial, sino que terminó refugiado en México. El asunto es que nuestro sistema electoral en México, cuando se trata de las nulidades electorales, es como si habláramos que, ¿se acuerdan de la analogía de la carretera? Es como si nuestras nulidades electorales, que están en una ley, que es la evolución legislativa, que ya quedaron 3 pueblos atrás, ¿qué creen? Venían en carreta, jalada por un par de burritos. ¿Saben cuándo la perdimos? No, hombre, ya. Es museo, es pieza del museo. ¿Por qué? Pues por una sencillísima razón. De entrada, porque ni siquiera se permite las periciales, la prueba pericial, que necesitarías que un experto desmenuzara, destripara, ¿no? Que sacara el tuétano de todos estos servidores para ver cómo se está operando el fraude electoral. Pues nuestro sistema, nuestra ley, nuestra evolución legislativa ni siquiera permite eso, las periciales. Ahora yo me pregunto, si pasamos a esta democracia digital, a la ciudadanía digital, al voto digital,
porque todos nos estamos moviendo en torno hacia lo digital. Y si las elecciones se mueven también hacia allá, ¿cómo vamos a responder en el análisis de un caso, como ustedes lo hicieron, Teresita y Arturo, muy gentiles? ¿Cómo van a resolver un caso con leyes que se quedaron, no 3 pueblos, se quedaron, bueno, ni les platico dónde? No van a poder resolver los casos. Luego, entonces, ¿qué se requiere? Pues requerimos, digamos, personas con una nueva visión de lo digital, no como en mi caso, yo ya soy un analfabeta digital, prácticamente me quedé en tercero de primaria, porque hay una evolución total, ¿no? Ahora, por ejemplo, que digo, oye, es que no me veo. Entonces ya me habla alguien, ¿no? De la escuela judicial, me dice, es que tiene una pestañita en su computadora, muévala. Ok, gracias. Ya me vi, ¿no? Ya estoy aquí. Oye, ¿cómo subo mi presentación? ¿No? Mi PowerPoint. Todavía manejamos PowerPoint, imagínense. No, bueno, ahora ya el Canvas, el Prezi, no sé cuánta cosa más, ¿verdad? Ahí estamos tratando de adaptarnos, ¿no? Como profes, pues a estas nuevas tecnologías. Y la verdad es que también ha sido un reto bien interesante para la escuela judicial, porque somos profes de los antiguitos, profes que requieren ver a sus alumnos. No sé si ustedes han dado una clase o han hablado 2 horas frente a una computadora. Imagínense si ustedes no hubieran prendido sus cámaras. Nadie más quiso prenderlas hoy porque no sé si están o no están. Lo interesante de esto es que, digo, más allá de que quieran aprovechar o no el curso, o más allá de que tengan un papelito y ya, imaginen el reto de ustedes hablarle a una computadora 2 horas sin saber si nadie te está escuchando del otro lado de el ciberespacio. Pues es como de locos, ¿no? Imagínense que yo terminara hablando 2 horas y me dijera de la escuela judicial, oiga, maestro Becerra, ¿qué cree? Pues que no nos pudimos conectar con el alumnado o porque su internet estaba mal, algún problema de conexión tuvimos. Y yo, o sea, esto es para ir a terapia. Le hablé 2 horas a una computadora y me aventé chistes y diseños y miren, aquí les voy a poner la plataforma del MIT. Y resulta que nadie estuvo del otro lado de la computadora. ¿Esto qué implica? Implica que es un verdadero esfuerzo y ejercicio de nosotros, de los profes, adaptarnos también a un nuevo modelo de enseñanza tecnológica, con la tecnología. Ya veremos, Arturo, si pronto nos vemos ahí en el multiverso. Ni me vas a reconocer, ¿eh? Ya verás, hasta que te diga, ese soy yo. Entonces, órale con el profe, ¿no? Bueno, pues imaginemos que estamos caminando, no caminando, vamos a 300 kilómetros por hora en esta evolución social y que ustedes también, estimados alumnos, ya están rebasados ahorita porque finalmente estuvieron estancados 2 horas conmigo y la evolución social va que vuela. Por lo tanto, pues necesitamos, decía yo, de jóvenes como ustedes, con nueva mentalidad, que vean digo, no sé qué profesión tengan, qué están estudiando, pero me parece que el gran reto que debe de enfrentar el Tribunal Electoral en el tema de la justicia digital, ya hay casos, por ejemplo, donde ya hay alegatos. En Brasil ya hubo alegatos en un tribunal en el multiverso, Arturo. ¿Cómo ves? Ya se ha utilizado. La semana pasada lo leí, cosa que me maravilló. En el multiverso ya estaba la juez con su, ¿no? Con su avatar, estaba el acusado, estaba el fiscal, estaban los abogados y ahí se reunieron en el multiverso. ¿Qué experiencias de eso? No lo sé porque nunca lo hemos vivido, ni ellos apenas lo empiezan a vivir. Si yo les preguntara, ¿creen que eso resulte para México? Pues no sé. Pues, pues quién sabe, pero es que no podemos vivir en el quién sabe, no podemos andar, pues a ver qué va a pasar, porque si no, nos va a pasar lo que en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Cierro nada más
con otro caso que se está utilizando de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial. En Estados Unidos se ocupa como un apoyo de la decisión del juez. Finalmente, el juez, la persona humana, la persona física, toma las decisiones en cierto tipo de juicios, ojo, no como el que apenas se resolvió en contra de García Luna, donde hay un jurado popular, donde ese jurado popular no son expertos en leyes ni en valoración probatoria, ¿no? Es gente común y corriente que en términos del sistema norteamericano deciden que ellos son los que tienen la decisión, ¿no? Finalmente, lo que piensa la gente, no lo que piensa el derecho, no las reglas del derecho. Si la gente por ahí grita, crucifíquenlo, lo van a crucificar. ¿Por qué? Porque es el clamor ciudadano y está bien lo que el pueblo pida y lo que el pueblo quiera. Y decía yo que hay un sistema en Estados Unidos que le ayuda al juez, tú metes todos los datos del caso, las pruebas, y ya toma una decisión. Bueno, pues el juez analiza esa decisión que le arroja la inteligencia artificial y valora si en su concepción humana es correcta o no lo es. Pregunta, ¿el Tribunal Electoral debería de tener un sistema así? Un sistema auxiliar de inteligencia artificial que le ayude a hacer las sentencias. Que ahora que está muy de moda, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, el chat GPT o no sé cómo se llama, algo así, ¿no? Que está súper de moda, que ha reventado las redes con ese tema. ¿Podría dictar las sentencias ese sistema artificial? ¿Podría ser un auxiliar? ¿Nos funcionaría como tribunal? Sería de avanzada, pero no hemos recorrido ese camino, Teresita, todavía. No sabemos qué va a pasar. Nos esperamos a ver cómo les resulta a los otros. Y luego ya cuando para ellos ya sea algo viejo, va a ser lo novedoso para los mexicanos. ¡Wow! Ya utilizamos computadoras e impresoras, ¿no? Bueno, imagínense que la reforma electoral, en la ley de medios de impugnación, todavía habla del fax. ¿Han utilizado ustedes en su vida el fax? ¿No? Bueno, pues es como decir, el telégrafo. Pues ¿a quién no usa el telégrafo? Nadie. Pues todavía dice fax. Yo sí llegué a utilizar el fax. Y luego lo desconectabas y ya no podías recibir la información. Se interrumpe. Porque además decías, oye, Arturo, contéstame. ¿Qué pasó, Rubén? Oye, te voy a mandar un fax. ¿Me das tono? ¿Qué? Que te voy a mandar un fax. ¿Me das tono? Y le tenías que tener el aparato conectado ahí y darle el push, el start. Y empezaba un ruido así rarísimo. ¡Ya! ¡Ah, ahí va! Metías la hoja. Empezaba a salir lenta como la Cuaresma. Oye, no se ve, vuélvela a mandar. ¿Cuántas hojas vas a notificar? Las sentencias de 250 hojas. No te digo, el pobre actuario, ahí estaba toda una tarde, ¿no? Empezando a mandar y a mandar. Y ya luego cuando decían, híjole, creo que resolvieron en nuestra contra. Desconéctale. Desconecta. Oye, ya está. No, algo le pasó al fax. Ya no puedes notificar porque algo le pasó al fax. Bueno, pues eso todavía contempla la ley. Imagínense si todavía viene jalada por 2 caballos, cuando aquí estamos hablando de un vehículo, vaya, que va a 300 kilómetros por hora y no se detiene. Y si se detiene, nada más es como en pits, 20 segundos, cambio de llanta, le limpian ahí los mosquitos del parabrisas y pégale otra vuelta. Así que creo que el tribunal tiene grandes retos, pero no solo el tribunal, sino nosotros como sociedad tenemos grandes retos sobre cuáles los escenarios y el tipo de vida que vamos a tener, que van a poner a prueba no solamente las reglas. ¿Se acuerdan lo que le dije del iceberg? Las reglas es la punta del iceberg. Lo que no podemos
olvidar son los valores y principios que nos identifican como seres humanos, porque esos son inmutables. Por más rápido que vaya el vehículo, por ejemplo, todavía hay valores y principios, como ustedes lo demostraron, decir, voy a cuidar a mi familia, prefiero sacrificarme yo. Y esos son, digamos, de lo que están hechos las normas jurídicas. Y esas son las cosas que tenemos que redescubrir como seres humanos, porque después no vamos a saber, no vamos a poder identificar cuál es nuestro papel o la decisión que tendríamos que tomar frente a cosas que no sabemos exactamente cómo van a funcionar. Con esta me despido y se las dejo de tarea para que la vayan pensando. No sin antes agradecerles a mis alumnos consentidos del día de hoy, que hasta pudimos jugar un ratito. Hay un tema bien interesante que se está resolviendo en Estados Unidos, en la Corte de Estados Unidos, y tiene que ver con la libertad de contratación, la libertad de expresión y la libertad de contratación. Entonces, Teresita, tú que eres muy fan de comprar productos en Amazon y todo este rollo por internet, imagínate que hay un cuate que no conoces, pero que, como tú comprabas ropa, él compraba juguetes para adultos, de diversión sexual para adultos, ¿no? En mis épocas, ¿no? De las 80s, de la música ochentera y películas ochenteras, esos juguetes para adultos se llamaban muñecos inflables, ¿no? Era una cosa así espantosa, pero bueno, eran como los muñecos o muñecas inflables. Bueno, hoy en día la tecnología está tan avanzada que puedes pedir por catálogo un tipo de robot, ¿no? Que además la textura como de su piel no es ya de látex, no es como estos hombres elásticos que había antes de niños y que estirabas, no, ya es con algunas membranas que parece al tacto, parece que fuera piel. Y puedes pedir que sea, ¿no? Un robot o como le quieran llamar, de compañía y entretenimiento sexual, pues, ¿no? Pues asiático o asiática, no sé, como ustedes se lo pueden imaginar, ¿no? Y eso, pues dirías, pues bueno, pues si lo compras, si está dentro del mercado, es legal. Por ejemplo, en la política norteamericana. Si está dentro del mercado, es legal. O si es legal, perdón, es que está dentro del mercado. Y tú puedes comprar ese producto, como compras una maquinita y que vaya limpiando el piso, compras ese producto para tu entretenimiento o para lo que ustedes quieran, ¿no? Ahí no hay ningún problema. El asunto es que ahora estas empresas asiáticas están manejando dentro de su catálogo robots para ese tipo de divertimiento, de diversión, para adultos únicamente, modelos que representan bebés o niños pequeñitos. Entonces, ¿cómo? Porque no hemos recorrido ese camino, pero otros ya lo recorrieron, ¿no? Y nosotros estamos apenas tratando de adaptarnos al nuevo celular, a las selfies o a la inteligencia artificial que me va a convertir en un anime y con eso me divierto. ¡Wow! Cuando hay temas de fondo tan grandes como este. ¿Qué tendría que hacer Amazon? ¿Qué tendría que hacer un tribunal? ¿Permitir que se vendan este tipo de productos que representan niños, jovencitos, bebés, para una satisfacción sexual de un adulto? Jurídicamente, ¿cómo resolvemos estos temas? O la otra, y ahora sí, como dicen, con esta me despido. El algoritmo y la hipersegmentación de la información. Hoy en la mañana estaba yo buscando un vuelo a Mazatlán para el fin de semana porque voy a dar una conferencia en Mazatlán. Entonces abrí Google y empecé a ver así de rápido, en un alto, casi,
la información rápida, inmediata, ¿no? Bueno, ya me dio el verde. No pude ver bien ni desplegar nada de la información de Aeroméxico, Mazatlán, México, Mazatlán. Bueno, pues resulta que llegando ya a mi casa, empiezo a ver el Twitter, ¿y qué creen que aparece en mi Twitter? ¿Promociones de qué? De un vuelo a Mazatlán, hoteles Mazatlán. Digo, no manches, hay micrófonos aquí, ¿me está alguien escuchando? Bueno, estos algoritmos están funcionando, Arturo, de tal manera que están invadiendo tu privacidad, en el sentido de que están tratando de influir sobre toma de decisiones. ¿Estamos? Bueno, no tendría nada de malo, es decir, que me lleguen, ¿no? Información de tenis, de, no sé, de restaurantes, de lugares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si me llega información de partidos políticos? Y constantemente los algoritmos, como me dio curiosidad la crítica que le hicieron al presidente, pues resulta que me llega una serie de información derivada de los algoritmos de críticas al presidente. Y si hay una pasada de lanza, digo, esta está buenísima, ¿no? Qué divertido le dijeron. El algoritmo se acelera para que me mande información más, digamos, virulenta, más dura, más crítica. O, por ejemplo, ¿qué tal si yo abro, como está pasando en Estados Unidos, y también es un caso que lo tiene la Corte Suprema, qué tal que yo estoy abriendo una página con contenidos para adultos? Está bien, tengo derecho a hacerlo. Abro la página y resulta que hay ahí publicidad de algo que me llama la atención. Pues se ve como interesante. Le pico ahí esa información y en automático los programadores de los algoritmos me empiezan a mandar información. Híjole, y si le pico una vez, o dos, o tres, o cuatro, después voy a tener una lluvia de publicidad de algo que me va a incitar a tomar una decisión que ordinariamente tal vez no hubiera yo tomado. Y esta decisión, digamos, que entra por este tipo de páginas, se llama terrorismo. Los principales terroristas hoy en el mundo no son aquellos, como veíamos en las películas, que desde niños, ¿no?, les lavaban la mente y los hacían fanáticos. No. Hoy esa información está hipersegmentada, de tal manera que de pronto Rubén Becerra cometió un asesinato en la escuela de Arturo. ¿Y como por qué? ¡Mueran los latinos! Oye, ¿y ya te viste? ¡No importa, mueran los latinos! ¿Y por qué lo hizo? Tenía problemas, seguro que tenía problemas. Pero hoy están descubriendo que esa persona no necesariamente iba a cometer el asesinato en una escuela de secundaria o high school, sino que la hipersegmentación de la información a partir de los algoritmos va alimentando de tal manera, de tal manera, de tal manera, que llegas y dices, tengo que ir a Liverpool, no sé a qué, tengo que comprar algo en el Palacio de Hierro. Bueno, tengo que matar a alguien en la secundaria, tengo que votar por Trump o tengo que votar por alguien. Y eso es uno de los grandes retos que hoy estamos descubriendo como sociedad, cómo nos impacta los algoritmos o la hipersegmentación de la información. Como se los prometí, ya con esta me despido, los dejo descansar, agradecerles profundamente, doble agradecimiento por estar presentes esta tarde. A los demás les voy a pedir, les voy a poner falta. Ahorita van a prender las cámaras. No, aquí estuve. Es que tenía problemas con la cámara, con el audio. No es cierto. Bueno, pues muchas gracias. Muy gentil por estar conmigo esta tarde. Esperemos pronto volvernos a ver. Muchísimas gracias. Que descansen. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias.